De vuelta en el segundo bloque de Alerta Temprana y le damos la bienvenida al senador Carlos Montes. ¿Cómo está usted, senador? Hola, buenas noches. Senador Carlos Montes, que ha tenido un rol preponderante en discusiones presupuestarias, en materia educacional, vivienda también, son de hecho como sus áreas de expertise en el trabajo parlamentario, que empezó en el año 90, nos estábamos acordando ahora como diputado, ¿verdad? Estamos chicos, sí. ¿Ah? Senador, ¿cómo evitar? Nosotros estábamos hablando de las manifestaciones que se desarrollaron después del discurso, o durante el discurso de la presidenta Bachelet, con este resultado trágico que marca podríamos decir un punto de inflexión, ¿verdad? Esto no había llegado a ese límite nunca. Pero ya a propósito de eso están empezando a aparecer ideas, ¿verdad? Volver a la que se llamaba la ley Hinspeter en su momento, que era el penalizar a los encapuchados que participaran en manifestaciones. Se volvió a colocar sobre el tapete el control preventivo de identidad y la polémica que hay con algunos diputados de su partido que quieren presentarlo ante el tribunal. Hoy día la presidenta defendió el control preventivo. ¿Qué se hace para que a partir de esta situación no caigamos en lo que algunos llaman el famoso populismo punitivo y saquemos cartas bajo la manga en el Congreso y tratemos de tapar el sol con un dedo y de arreglarlo así rápidamente y no vayamos al fondo del tema? ¿Y cuál es el fondo del tema en su diagnóstico también? No, yo creo que es muy importante controlar las reacciones inmediatas, o sea, que no haya ninguna decisión así rápida, en fin, porque siempre hay exageraciones en esto. Y cuesta objetivar el problema. Y esto de condenar y sancionar y fuertes penas al encapuchado por estar encapuchado, no por lo que hace el encapuchado, ya lo discutimos largamente y era un absurdo. Porque además los jóvenes tienden a usar distintas formas de cubrirse las caras y eso era un agravante, en fin. En todo caso, yo vi parte del debate que ustedes tenían, el diálogo que tenían ustedes antes. A mí me parece que hay que preguntarse por qué está ocurriendo esto. Porque hay un sector de los jóvenes que tiende a buscar otras formas de expresión extremas como esta. Porque... ¿Y qué magnitud tiene? ¿Y cuál es su respuesta? Yo no lo entiendo bien. O sea, yo me doy cuenta de que hoy día hay mucho joven que no está en manifestaciones violentas, pero está absolutamente contra las instituciones. Y tiene un repudio a todo tipo de instituciones. Cosa que no era propio de otras generaciones. Otras generaciones no tomaban en cuenta, querían cambiar todo, pero había otra manera. Estoy hablando desde el matrimonio, el municipio, todo. O sea, todas las instituciones hay un cuestionamiento de una cierta generación. Y eso tiene su base teórica, ¿eh? O sea, detrás de eso está Foucault, está Deleuze, está distintos autores que tienden a llevarlo a pensar así. O sea, esto no es algo superficial y efímero, lo que está como caldo de cultivo ideológico. Y yo creo que lo más interesante sería conocer qué piensan, por qué hacen esto, porque no lo sabemos. Ya, pero llevamos hartos años con esto, con estas manifestaciones y con estas irrupciones. Sí, yo no me atrevería a decir que son por lo menos iguales. desde el 2011. Yo no me atrevería a decir que son iguales. Yo la verdad que no tengo estudios de esto, pero yo creo que han ido cambiando. Hay momentos en las marchas de la CUT, por ejemplo, que llegaban grupos a destruir la marcha, en fin, le tiraban cosas. Eran grupos anarquistas extremos. Pero acá hay algo, ellos fueron bastante organizados esta vez. Sí. Yo creo que hay algo nuevo, esto ahí con un combo. En fin, estaban en una actitud de decir aquí hay que dejar huellas fuertes de que... Yo no sé si esto... Entiendo que el año pasado también se quemó una farmacia, no creo que no fue solo el primer año, creo que el año pasado también, así me contó un carabinero ahí. Pero yo creo que son expresiones que hay que analizarlas. No es simplemente reprimirlas como algunos plantean y más sanciones. También hay que tratar de comprender qué es lo que hay detrás de esto y ojalá que lo que hay detrás se conozca para ver qué están demandando a la sociedad, qué están planteando a la sociedad, porque eso no se sabe. Senador, pero si usted fija, si tú ves las imágenes, cuando se está produciendo el incendio, yo tuve la impresión de que eran muchachos muy jóvenes, quizás niños. Se veían muy bajos, muy delgados. Es decir, con ser grupos muy minoritarios que pueden, así como acabar con la vida de una persona ayer, pueden crear una tragedia en un estadio. Por supuesto. 2, 3 personas. Por supuesto. Hay ahí un elemento en su juventud, pues son niños, entonces uno se pregunta dónde están las familias de esos niños, dónde están las personas que deberían no solo educarlos, sino alguna forma de control. Pero yo diría, hay que instalar tal vez con más fuerza el discurso, que entre los jóvenes es difícil, yo lo noto en la universidad, no obstante que ninguno de mis alumnos obviamente va con bombas Molotov, de que todas las libertades, la de expresión también tienen límites que no se deben traspasar. La libertad que yo tengo para mover mis puños, como se dice, termina en la nariz de mi semejante. Entonces, esos jóvenes que hicieron el incendio, que después rompían celulares y computadores en la calle, no estaban expresándose.
no estaban expresando. Lo que pasa es que ahí, senador, yo creo que es bien importante tratar de hacer algún tipo de discernimiento en relación a si esos grupos que estaban ahí, a quién representan. Si son un sentimiento mayoritario o si son un sentimiento minoritario. Entonces, si son los segundos, yo creo que la sociedad tiene que tomar ciertos resguardos para que ellos no sean capaces de llevarnos a situaciones como las que ocurrieron, que muera una persona totalmente inocente. Mira, entonces, desde ese punto de vista, yo creo que se nos está llamando la atención como sociedad a que, si bien es cierto, nadie pretende de que no haya libertad de expresión. La libertad de expresión también se topa con la libertad de un tercero, que es un ciudadano que tiene derecho a transitar por su ciudad sin que lo puedan matar, digamos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿no cree usted que como sociedad, y en esto obviamente que tiene que ser una cuestión transversal, porque aquí existe el problema del populismo punitivo que dice la CONI, y por lo tanto se requiere de un acuerdo transversal, que nos pongamos de acuerdo de cuáles son las formas legítimas y civilizadas de manifestar un disenso y cuáles no son ni legítimas ni tampoco civilizadas? Y desde ese punto de vista, entonces, yo creo que estos grupos, aunque sean grupos masivos, como sucede en algunas ocasiones, no tienen derecho, por ejemplo, a tomarse una ciudad entera. Señor. ¿No cree usted que es así? No, yo comparto de que aquí esto hay que rechazarlo, hay que condenarlo, que la sociedad debe ponerse de acuerdo en cómo lo controla, le pone sus límites, hacer diferenciar lo que son, cómo están dañando los derechos de otros y que no corresponde. Pero también, junto con contener esto, yo creo que hay que tratar de entenderlo. O sea, lo peor que ocurre es cuando las sociedades creen que se las saben de todas y basta con poner el límite. Mi punto es que hay que decir, ¿qué está? Ya, pero ¿y quién tiene que hacer esa pega, senador? No, yo creo que es una pega que tiene que hacer a las universidades, una pega que tiene que hacerla al Estado, tiene que hacer a los partidos. Esto no son, porque son fenómenos que pueden agarrar mucho vuelo. Y quiero irme a otro tema, al tema de la delincuencia. Sí. O sea, a mí todo este tema del control de identidad y todo esto, está bien, hay que poner ciertos niveles de control, la discusión de cuáles son los instrumentos más apropiados, más eficaces y más legítimos, eso es otro. Pero junto con contener el delito, con reprimirlo, si usted quiere, hay que tratar de entender qué está ocurriendo con tanto joven y tanta joven que está participando en la sociedad a través de actos delictuales. Porque si no actuamos sobre la causa, si no establecemos otros procesos de socialización, de inserción en la sociedad, si en la escuela no hay un proyecto de ser humano, hoy día yo estoy convencido que tener el CIMSE como idea de qué es lo que es ser una persona dentro de la sociedad es fatal. Haber perdido los valores en la educación, haber perdido en la educación pública especialmente, yo reconozco, que se redujo todo al eso es fatal, porque entonces todas esas cosas tienen que ver con la familia, tiene que ver con el barrio, tiene que ver con los medios de comunicación, pero yo creo que lo peor que nos puede ocurrir es reducirlo todo a controlar el acto delictual y no simultáneamente, paralelamente, decir qué está pasando y que esto va creciendo. Yo converso harto con jóvenes que cometen delito, por ejemplo, y a mí yo les digo siempre, yo vivo en la Florida, pero los que viven en el barrio alto les digo, ustedes se dan cuenta que los cabros van para allá como una aventura, como un juego. O sea, parten cometiendo el delito a partir de decir, bueno, salgamos, y salen y se roban un auto. Muchos tienen arma porque es forma de convivir. Tienen un arma, salen y se les presenta una oportunidad de actuar, que se transforman mucho en delincuentes y van a la cárcel y todo. Otros no. Entonces, hay una sociedad que tiene fenómenos de desintegración más complejos que los que logramos percibir. Pero, ¿sabes una cosa que yo creo que me llama la atención en esto? Por ejemplo, en las redes sociales, la gente es muy violenta, es muy rabiosa, digamos. Hay como, se producen como jaurías. Pero, a diferencia de en otros tiempos históricos, en persona no. Lo he visto a propósito también del proceso constitucional, etcétera. Y se generan como fenómenos comunicacionales que son muy distintos de la convivencia con que uno se encuentra. En tiempos de la Unidad Popular podían dos hermanos sentarse a una mesa con la pistola arriba de la mesa. En tiempo de Pinochet, hasta el último momento del plebiscito, encontrarse con un facho era una cosa, y así el otro con un comunacho, era una cosa que generaba adrenalina, digamos. Hoy día no es así. Entonces, es bien extraño lo que acontece, porque es como que de repente somos contempladores de una violencia que en nuestras propias vidas privadas y en los cara a cara, que eso es lo bueno que yo creo de los procesos de participación, donde la gente se encuentre y se mire y pierda temores, no se da. O sea, por lo tanto, hay un fenómeno ahí raro. Y en ese sentido, lo que le quería preguntar yo hay algo al respecto. Usted es diputado desde los comienzos de la democracia. Como diagnóstico general, para pasar como ya un poco a otro tema, ¿ve muy cambiada la política en Chile? ¿La gente de su propio sector está muy distinta de lo que era en otro minuto? ¿Cómo lo ve? No, yo creo que la política en Chile, la política en Chile, yo creo que 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 la polí
porque con esto termino, yo veo que se terminó un periodo en el que lo que se buscaba era construir en conjunto para uno en el que, al parecer, reina la dispersión. Una pregunta sencilla, sí. Bueno, pero, mira, yo creo que la realidad ha cambiado y la política ha cambiado menos, ¿eh? O sea, la realidad ha cambiado porque se ha complejizado, en fin. Creo que los primeros periodos era un periodo que los objetivos eran bien precisos. O sea, gente como Benninger, que fue capaz de visualizar de que aquí o crecíamos mucho o no íbamos a transitar a la democracia, o crecíamos económicamente mucho y no íbamos a transitar a la democracia porque teníamos al dictador, comandante en jefe, y después sentado en el Parlamento con todas las leyes. O sea, había un conjunto de restricciones. El crecimiento económico lo que permitía enfrentar a lo menos los temas de pobreza. El orden nuestro estaba muy en función de un objetivo básico. En la medida que esto fue desarrollando, se fue complejizando las sociedades, y en ese sentido, cuando Lagos fue candidato y dijo crecer con equidad, ya era una crítica a una manera de que veníamos desarrollando, no era una cierta crítica, o sea que no podíamos subordinar todo, las leyes laborales, lo ambiental, en fin, muchas cosas al crecimiento, sino que teníamos que tener aspiraciones de organizar de otra manera la sociedad. Hubo incluso un eslogan que duró muy poco, que era mañana será otro día, que era más radical todavía. Duró como un día, creo. Bueno, pero en la medida que esto se fue complejizando y aparece este movimiento del 2006 primero, que fue una crítica muy fuerte a la sociedad, que yo no creo que sea un solo motivo, ¿eh? O sea, no es que fuera antimodelo, habían algunos antimodelos y otros que entraran modelos, pero se genera un malestar, lo que aquí usted hace poco rato planteaba, se genera un malestar en la sociedad chilena muy fuerte, y a partir de eso se empiezan a repensar muchas cosas. Por ejemplo, en educación, profesor. En educación, gracias a la comisión esta que se armó a partir de los pingüinos, por primera vez en todos estos años se dijo, no hay un solo pensamiento en educación, hay varios pensamientos. Porque hasta ese momento era el pensamiento Brunner, en forma de Brunner, por ponerlo así. Y ahí se abren, ¿eh? Se empieza a abrir las sociedades. En el caso de educación eso es clarísimo. En otros temas también se va dando Ellos así. Pusieron el tema de nueva constitución. Y la política le ha costado asumir esta nueva complejidad, esta nueva realidad, y yo creo que los partidos están muy desfasados con respecto a la realidad. Nosotros los parlamentarios también estamos desfasados respecto a la realidad. Senador Monte, un segundo en el tema de la educación, o a lo mejor va a ser más de un segundo, pero ¿usted está conforme con la forma en que se ha guiado la reforma a la educación, pensando en que a lo mejor las carencias en materia educativa están en la base de los problemas que estamos viendo con estos jóvenes, por ejemplo? El colocar énfasis en la gratuidad de la educación universitaria más que necesariamente el énfasis en la prebásica o en la básica, que es de donde los podemos empezar a rescatar desde chicos, digamos, ¿verdad? Mire, los grandes objetivos de la reforma yo los comparto. Creo que esta idea de cambiar el concepto de educación era fundamental. Estábamos con una visión muy reduccionista que hoy día en todo el mundo se está cambiando, y en Estados Unidos es bien interesante el debate entre demócratas y republicanos, porque ambos dicen salgamos de esta trampa, ¿eh? Del reducir todo a lo cognitivo y perder la vista al ser humano, etc. Eso en Chile empezó lentamente, todavía no lo hemos logrado. Desarmar un mercado que era echar a competir colegios y reconstruir la educación pública. Yo creo que lo que falta mucho en el caso de escolar es fortalecer la educación pública. Y creo que estamos ahora, en esto está recién partiendo, y creo que fue un error no haber partido por eso. Yo nunca estuve de acuerdo. Pero fue así, y creo que eso va a generar distintos tipos de problemas. Nos queda 1 año y medio de gobierno y queremos reorganizar el sistema, desmunicipalizar y reorganizar una nueva educación pública, pero 1 año y medio va a ser recién instalarlo. Y en materia que fue un error no haber partido por la educación pública, se lo hemos escuchado otras veces. ¿Y no cree usted que eso tiene una explicación bastante clara en relación a la ideologización de ciertos grupos que estuvieron detrás de la reforma, que en alguna medida siguen estando detrás de la reforma? Hoy día yo recuerdo una entrevista al ministro Nicolás Izaguirre, que era ministro de Educación, en que él fue súper claro. O sea, cuando le hicieron esa crítica, él dijo, y usted quiere que yo parta por la educación pública y después me digan que le estoy sacando el cuerpo a ponerle fin al lucro. O sea, no se transformó en esto de ponerle fin al lucro, en una suerte de anatema que de alguna manera hizo que la reforma educacional no tuviera las fases correctas. ¿No cree usted eso? Mira, esto de ideologizar o no ideologizar no es mi problema. Yo creo que está bien que se discuta y
Sin pretender agredirte, recuerdo una columna tuya que la tengo recortada, que termina diciendo: hay gente que quiere cambiar el modelo. Si el modelo es algo natural, no se puede cambiar. Luis Larraín se lo leí yo alguna vez. Eso es la historia de la humanidad de hace como 100 años. Claro. Los fracasos por tratar de cambiar el capitalismo, eso los tenemos de siempre. Pero si eso no es ideológico, ¿qué es lo que es ideológico? Está bien, sí es ideológico, pero no está bien. Las discusiones ideológicas no son malas, el tema es cuando se hablando de usan para la punta. sobre social. Sí, no, yo creo que faltó quizás mucho mayor maduración de la estrategia de transformación, de quién lo quiere la reforma estructural, cuál era su objetivo, porque obviamente el objetivo era reconstruir un sistema que permitiera generar más acceso, más equidad, de una educación de calidad, y eso para muchos de nosotros tiene como base la pública que bajó a ser el 30 y tantos % y en el mundo entero, en los países desarrollados, 90-80%. ¿Te acuerdas que la bandera era educación pública, gratuita y de calidad? Yo creo que le pusieron el sacador a la gratuita y se perdieron dos. Pero a propósito de que se cometió ese error, y yo creo que usted acierta al diagnosticar ese error, como tenemos a puertas el proyecto de ley de reforma de la educación superior, no debería dejar de incurrirse en el mismo error y no pensar tanto por parte del Estado en las universidades privadas, sino pensar más bien en las universidades estatales y en este momento preguntarse cómo es que el Estado puede atender de manera preferente, no excluyente ni exclusiva, pero preferente a sus propias universidades que han estado abandonadas por décadas. ¿No deberíamos también pensar ese problema de la educación superior en ese sentido? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que el eje de la reforma estructural de la educación superior debe estar en vitalizar, fortalecer y darle una nueva preeminencia, una nueva fuerza a las universidades y a toda la institución de educación superior, no solo en la formación profesional, también en la investigación. Chile necesita más investigación, tanto con una perspectiva económica como social. O sea, yo creo que necesitamos saber más. Ser parlamentario, ¿cómo creen ustedes que uno es parlamentario y tiene que pensar en la reforma previsional, por ejemplo? ¿Qué es lo que lee? ¿Qué investigaciones hay? ¿Los que hace la AFP? Pero hubo en otros temas. O sea, aquí es muy importante que haya más investigación, además de mejor. En este sentido, yo creo que hay un debate en el interior del gobierno, en realidad, de la nueva mayoría, de cómo lo hacemos, cuál es el eje. A mí personalmente me parece que esta idea de gratuidad universal nos desorienta. ¿Ya? Nos desorienta porque aparece consagrando una estructura tal como está y no poniendo el énfasis donde debe ser que en la estatal. ¿Y qué pasó? Esta cuestión del lucro, por ejemplo, ahora que para mí no es a mí me carga el lucro en la educación y sé lo... Pero usted no se cierra la posibilidad de que haya una categoría de universidades privadas que la gente se las pague. Lo que pasa, Connie, que hoy día el 60% de los alumnos de educación superior están en instituciones con lucro. Privadas. Entonces, ¿qué es lo que es lucro y qué es lo que es lucro? Pero para mí eso no es lo central. Lo central hoy día es fortalecer la estatal. Eso es y en el caso de un modelo final, yo, por ejemplo, creo que podría haber un porcentaje de emergente determinado, pero para mí ese no es el problema. No, yo estoy de acuerdo con que no es central, senador, pero el lucro está tan satanizado que al final se puede cerrar el debate o cegar el debate de la posibilidad de que efectivamente exista un pequeño conjunto de universidades privadas que pueden tener derecho a existir porque hay gente que a lo mejor está dispuesta a pagársela y que pueden ser un complemento en un sistema. Usted no se cierra a eso, pero ¿cómo sostener esa discusión sin que se satanice el tema solo porque tiene cara de lucro? Me llamó una periodista la otra vez y me dijo: Rossi y Saldívar dijeron que el lucro, que estaban de acuerdo con que hubiera... Y dije, mire, para mí eso no es lo principal, sino que... Y a partir de eso, el vendaval de descalificaciones, pero como que no se puede... Pero se da cuenta que está exagerada la discusión. Creo que el lucro hace daño en educación. Pero yo, por ejemplo, la institución de educación superior, no la voy a mencionar, pero una institución de danza, de baile moderno, que es un instituto. ¿Qué sentido tiene pedir que haya gratuidad ahí, que haya? Porque es un instituto que tiene, o sea, está dentro de las coordenadas, pero eso es marginal. Ahora, en todo caso, eso para el modelo final. Nuestro problema ahora es que tenemos un alto porcentaje del sistema con lucro. ¿Qué es lo que es lucro? No quiero mencionar universidades, pero en algunas universidades, en algunas instituciones, lo que ocurre es que, por ejemplo, por los cursos de inglés se lleva la plata para el exterior. Esa es una modalidad de llevarse, o por el sistema de administración. En otro caso se acumula patrimonio, se acumula en bienes inmobiliarios. No es que se arrienden, sino que se acumulan bienes. ¿Qué es lo que es eso? ¿Y quién es el dueño de eso y quién lo puede vender en cualquier momento? Esa es una discusión que hay que hacer, pero para mí lo central, fortalecer, como dice el profesor, la universidad estatal, exigiéndole a la universidad además que se movilicen más. Porque yo creo que las universidades estatales también no están bien. No solo desde afuera, sino que desde sí mismas tienen que exigirse mucho más. Senador, ¿y qué va a pasar? Porque yo hace rato que creo lo mismo que estamos hablando aquí y yo creo que mucho más de alguien. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a corregir? ¿Qué está ¿Se va a pasando insistir? en el gobierno? Perdón, Pato, sí. Pero usted
ha estado en el tema de educación hace mucho tiempo, así que debe saber más que nosotros, más que todos los que estamos acá, qué está pasando en el gobierno en educación. Porque se nos anuncia, por ejemplo, que sale el director de Educación Superior. Hoy día hemos tenido el anuncio de que sale también un par de profesionales de Revolución Democrática. Asesores directos de la reforma. Asesores directos de la reforma. La verdad es que yo creo que en este minuto estamos con un poco, incluso aquellos que queremos estar un poco informados de los temas, estamos un poco desorientados respecto a qué está pasando en el gobierno en materia de educación. No hay una conducción, una idea clara. Ustedes saben más que nosotros. Un poquito más. No, yo tiendo ¿Hasta dónde llega el realismo sin renuncia ahí, digamos? Esa es como que en este caso es para dónde camina uno, al ritmo de otra cosa, ¿entiendes? Pero ¿en qué dirección? Yo tiendo a ver que hay cierta tendencia, no puedo decir que son visiones totalmente cerradas. Una que se imagina que esto es una cancha donde hay una serie de 60 unidades de educación superior con un poquito de apoyo más a las estatales que compiten en esta cancha. Esa hay una cierta visión. Y otra que dice, mira, aquí tenemos que hacer una reorganización estructural donde hay que generar un sector estatal muy exigido, que tiene fuerza, que recupera matrícula, que recupera capacidad investigativa, un sector de universidades que tiene un compromiso con el país, con un proyecto de país, que son privadas, pero que tienen eso y que no tienen lucro, etcétera, que muchas de las cuales son muy históricas, y un tercer sector que hay que ir viendo que es el resto, porque van a haber proyectos diversos, emergentes. Es distinto pensar en reestructurar un sistema, que yo creo que esa es la discusión que hay ahora, creo yo. Todo esto en el marco de decir para qué sirve la universidad hoy día en Chile, o la institución de educación superior hoy día en Chile, que esa discusión se hace bien poco. No nos estará confundiendo yo creo en el derecho a la educación superior como un derecho social, yo creo que usted también, pero no estaremos trazando una relación mecánica errónea entre derecho fundamental y gratuidad. Por ejemplo, el derecho a tener una vivienda digna es un derecho fundamental de carácter social, pero a veces el Estado financia parte de la vivienda dando un subsidio y el resto lo financia el beneficiado. Es un derecho social el acceso a una previsión oportuna y justa, pero yo cotizo todos los meses con cargo a mi sueldo. ¿No habrá ahí un error en trazar una relación directa entre derecho fundamental y gratuidad? Y lo pienso en este sentido, senador, para ir a la pregunta. ¿No deberían los profesionales, para quienes la educación superior no es un bien público, estudian una carrera porque quieren sacar un título y ganar dinero con el título, ¿ya? ¿Los profesionales de altos ingresos no deberían tributar sobre sus rentas? ¿Por qué se ha descartado, cree usted, esa posibilidad? Bueno, esto fue discutido en el marco del programa de la presidenta. Hubo esas ficciones también, hubo distintas posiciones. Al final predominó esta idea que venía bastante del movimiento estudiantil de la gratuidad como algo general y que eso hacía que fuera un derecho social y que no podían haber otras modalidades de financiamiento. Yo creo que en el marco de la situación económica que está el país, que va a estar por un rato no corto, esto hay que repensarlo, porque creo que perfectamente se puede abrir. Por un lado, la presidenta fue clarísima, dijo 60, y para el 2018 creo dijo 70%, No, 60 para el 2018. La meta era 70 y quedó en 60. Claro. Rebajó la meta de 70. Yo creo una frase nomás, yo creo que además en el camino se nos olvidó conversar para qué sirve la universidad, qué es la universidad, qué queremos, etcétera, porque por eso nosotros con él conversábamos hace algunos días de esto, pero ese tema es fundamental. Central. Yo fui parte de una generación que hizo reforma universitaria y todo lo demás, nos tomamos todo lo que podemos tomar, ¿no? Pero y algunos nos seguimos tomando todo lo que vamos tomando. Pero no la universidad. Ese es otro tema. Pero las consignas eran clarísimas. Una idea de universidad por el desarrollo del país, de la región, con proyecto nación, y universidad con ciencia crítica de la nación. Eran dos ideas que hoy día no hay ideas matrices que digan. Y eso de acuerdo. Es ya, estaría bueno entonces que se tomen la discusión los que tengan ideas que colocar sobre la mesa. Gracias, senador Monte, que esté muy bien. Vamos a la última pausa y volvemos con el tercer bloque de Alerta Temprana.